Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a ver una comparativa sobre el coche eléctrico y el coche de combustión, pero una comparativa un poco específica. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues tenemos por un lado el coche eléctrico, por otro el coche de combustión de toda la vida. Tenemos que el eléctrico consume menos, tenemos que el de combustión consume más. Sin embargo, como sabéis, yo no suelo ser muy partidario a día de hoy del eléctrico, pero simplemente porque el precio todavía no es el bueno, las prestaciones de la batería todavía no son las buenas. Sin embargo, si hay que decir que tiene un mejor rendimiento el coche eléctrico, pues solo tenemos que ir al motor, que ya sabemos que tiene unos rendimientos en torno al 90% superior, así que estamos ante un coche que tiene bastante rendimiento. Otra cosa es que todavía no se haya pulido y el precio no compense respecto al de combustión. Pero a donde quiero llegar hoy no es hacer una comparativa de cuánto consume uno, cuánto consume otro, porque esto lo encuentras en cualquier sitio, o sin encontrarlo. Simplemente podemos hacer números de cuánto consume un coche de gasolina. Pues aproximadamente, porque claro, luego cada coche consume una cosa. Pero tomando así números gordos, pues un coche de gasolina más o menos pequeño, 5 litros a los 100, ¿no? Pues sí, por ahí anda la cosa. 5 litros a los 100 viene estando en torno a 45 kilovatios hora en esos 100 kilómetros. Que si tenemos en cuenta el consumo de un eléctrico, que redondeando por hacer números gordos vamos a poner 15 kilovatios hora en esos 100 kilómetros, pues ya está, tendríamos 45 frente a 15, pues un tercio de consumo el eléctrico. Luego a la hora de pagar el combustible que va a alimentar eso, pues más o menos lo mismo, un tercio también, porque si tenemos en cuenta que esos 5 litros de gasolina a 1,8 o gasoil, más o menos números gordos, a 1,8 euros el litro, pues nos saldría en 9 euros, mientras que esos 15 kilovatios hora del eléctrico, pues vamos a poner números gordos, 20 céntimos el kilovatio hora, pues estaríamos en 3 euros, de forma que 3 frente a 9 pues se queda en lo mismo, en un tercio de consumo. Otra cosa es que lo que te vale el coche eléctrico, y bueno, ya sé que siempre habrá en comentarios quien me diga el de gasolina no consume esto, el de gasoil consume menos, no sé qué. A ver, también el eléctrico los hay que consumen menos de 15 kilovatios. Números gordos, estamos diciendo. Y estamos viendo una relación de un tercio de consumo. O sea que como mucho, si te vas a uno grande eléctrico frente a uno pequeño de combustión, pues eso, ni la mitad, no llega ni a la mitad del consumo. Luego, entonces, obviamente no hay mucho que ver ahí, porque el consumo en kilovatios hora pues nos está diciendo el rendimiento de uno y el rendimiento de otro. Sin embargo, ¿cómo es posible que siendo tan sencillo ver esto, yo me encuentre, y además aquí en esta misma plataforma, me encuentre personas que se ponen a predicar que precisamente el eléctrico tiene un rendimiento inferior al de combustión, inferior? ¿Esto cómo es? Pues he visto que se sacan unos números muy curiosos que los vamos a tratar de ver aquí hoy. Y esos números son los siguientes. Resulta que la densidad energética de la gasolina y del gasoil es muy superior a la densidad de la batería. Porque, vamos a tomar números, la densidad energética de la gasolina anda en torno a 12.200 vatios hora kilo. Si nos vamos ya al gasoil, un poquito más, 12.700 vatios hora kilo, 12,7 kilovatios hora kilo, frente a cómo anda la densidad energética de las baterías ahora mismo. 250 vatios hora kilo, 300 las buenas. Vamos a poner 500, he escuchado decir por ahí que 500 ya estaría muy bien, porque a día de hoy no tenemos ninguna batería de 500 vatios hora kilo, densidad energética, en gravimétrico, pero vamos a poner de aquí a 5 años, puede que andemos ya en 500 vatios hora kilo. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el problema, Miguel? Obviamente es mucho mayor la densidad energética del kilo, que no del litro, del kilo de gasolina, de gasoil, que el de una batería. Ya lo sé, pero es que lo que no se puede comparar, y aquí es donde está la trampa, es un polo de piña con un chuletón de Ávila. Son cosas distintas, ¿a que sí? Muy distintas. Pues eso es lo que se está haciendo cuando se compara aquí la densidad energética de la gasolina, del gasoil, con la de la batería eléctrica. ¿Por qué?
Pues es muy sencillo. Vamos a ver. Esto es como si yo te digo a ti, ¿qué velocidad tiene el procesador de tu ordenador? Y me dices 1,8 gigahercios. Ah, pues mira, si me permites voy a hacer una llamada con tu ordenador que tengo que llamar a mi mujer y no sé qué. Y entonces, pues tú me dirás, no, esto es un ordenador, no es un teléfono móvil. Y entonces yo te digo, ya, pero el teléfono móvil trabaja en 1,8 gigahercios y tú me has dicho que tu ordenador tiene 1,8 gigahercios el procesador. Pues entonces vamos a hacer una llamada, ¿no? Porque es lo mismo. Como los dos tienen 1,8 gigahercios, pues viva la pepa. Sin embargo, 1,8 gigahercios en el caso del teléfono móvil es la frecuencia radioeléctrica donde trabaja y, por otro lado, 1,8 gigahercios, la velocidad del procesador, pues es la velocidad de computación del procesador. Las activaciones por segundo que puede hacer, que en este caso serían 1800 millones por segundo, ¿verdad? Bueno, pues eso. Entonces, no es lo mismo una cosa que otra. Pues de la misma forma, tenemos que si estamos comparando la densidad energética de la gasolina o del gasoil, me da lo mismo, que es el combustible, con la densidad energética de una batería, que es el contenedor del combustible de la electricidad que contiene, pues estaremos comparando cosas que no vienen al caso. Estamos comparando un polo de piña con un chuletón de Ávila. Y esto llevaba mucho tiempo escuchándolo y hasta ahora me había contenido de hacer este programa, pero es que al final, cuando las cosas se repiten, acaban pareciendo verdad. Y claro, aquí se está hablando o se está comparando un polo de piña con un chuletón de Ávila. Entonces hay que aclararlo bien aclarado. Vale. Que no tiene nada que ver la densidad energética de la gasolina con la de la batería y la del gasoil con la batería tampoco. Entonces aquí se está comparando esa densidad energética de la gasolina con la de la batería. Bueno, pues eso sería como decir que un coche eléctrico funciona una vez que la batería se está licuando y está llegando a alimentar el motor eléctrico. Sería decir eso mismo, ¿no? Si estamos tomando la batería como elemento combustible y no la electricidad que contiene, pues es eso mismo. O sea, sería como si en un coche de combustión, pues el coche se alimentara, el motor se alimentara del depósito. El depósito se funde y está entrando al motor. Es un absurdo, ¿verdad? En la cámara de combustión lo que entra no es el depósito fundido. Lo que entra es el combustible que contiene el depósito y ese fluido entra y cuando se gasta se vuelve a llenar. Eso es lo que se llena. De la misma forma que en un coche eléctrico, cuando la electricidad contenida en la batería, sea cual sea la densidad energética de dicha batería, que por otro lado es el contenedor o depósito de esa electricidad, pues lo mismo me da la densidad energética que tenga. Es la electricidad contenida la que alimentará el motor. Pero es que si las baterías tienen poca densidad energética, el coche tendrá menos autonomía. ¿Y qué? Si estamos hablando de comparativa de rendimientos, estamos hablando de cuánto me vale hacer 100 kilómetros con uno y 100 kilómetros con otro. Y entonces, en el caso de gasolina, ya hemos visto que 100 kilómetros pueden andar en este momento en torno a 9 euros aproximadamente, y en el vehículo eléctrico aproximadamente un tercio, 3 euros, 100 kilómetros. Pues esa es la comparativa de rendimiento. Así que, por favor, a los que andan haciendo esa comparativa, pues les pediría que dejen de comparar el polo de piña con el chuletón de Ávila. Que no, que los coches eléctricos no andan a batería fundida, andan con electricidad. Lo mismo que los coches de combustión no andan con el depósito fundido, sino con la gasolina o el gasoil que entra en la cámara de combustión o de explosión. Bueno, pues ya me he quedado a gusto, ya me he despachado porque llevaba tiempo escuchando a más de uno decir este tipo de cosas y sinceramente yo creo que cuando se dice esto solo puede ser dos cosas. O se ignora, a lo mejor la persona que lo dice lo está ignorando porque se ha confundido y en su momento pues se ha liado la densidad energética de una cosa con la de la otra, pero a mí me da que no. A mí me da que las personas que hablan de esto y presentan tantos números frente a otros, pues a mí me da la impresión de que no se han liado, de que sencillamente le están echando un poco de morro a la situación, porque en estos casos, por algún motivo, son personas que tengan algún interés en que continúe el coche de combustión. A fin de cuentas, como si los que estamos aquí delante de esta ventana tuviéramos mucha fuerza que hacer al respecto. Aquí pasará lo que tenga que pasar. Y
en mi opinión, pues en mi opinión, fíjate que, como sabes, a día de hoy no soy muy amigo del coche eléctrico actual, por lo que he dicho en un sinfín de ocasiones, porque dentro del principio de mercadeo, cuando ya tenemos un producto que está dando un servicio, si introduzco otro nuevo, deberá por lo menos partir de todas las prestaciones que me están dando el existente y a partir de ahí ofrecer alguna otra nueva. Sin embargo, resulta que aquí no, aquí se está ofreciendo un producto nuevo que es el coche eléctrico a un precio superior, con autonomías inferiores, con velocidades de repostaje enormes. Entonces, a día de hoy no soy amigo del coche eléctrico, lo cual no quita que yo pienso que el coche definitivo será el coche eléctrico. Es mi opinión al respecto, ya la conoces, y como de costumbre te invito a dejar la tuya más abajo. También decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... ¿Cómo que no? Suscríbete, ¿tienes algo mejor que hacer? Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.